noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quiero ver su gato. Por ahí andan, aquí están. Buenas noches. Ahí cuando pase por acá les voy a. Buenas noches, Eleni. Ahí vamos a ver si se queda un ratito el gato. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sonia. Muy bien. ¿Ya han terminado contenidos en alguna clase, pregunto? Sí, ya. O sea que ya se va terminando. Muy bien. Bueno, ¿Usted cuándo terminamos? espero el viernes. El jueves. Es que como tengo las otras secciones, entonces vamos por el mismo. Vamos de corrido, dije. Sí, vamos casi por el mismo situación. Bueno, ¿dónde nos quedamos con ustedes? Sí, ya casi. Porque ya hay calendario de exámenes. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Ah, muy bien. Nos toca, bueno, empiezan el 15 y historia toca el 22, ¿verdad? Sí, Así es, licenciado. Muy bien. Con ustedes, pregunto, ¿ya vimos esto? No. ¿Esto? Quedamos en las tácticas utilizadas, la que coloca Entonces, sí, anteriormente. vimos esto. Acá. Bueno, entonces, pues, estamos casi ya en la situación de el golpe de Estado que dio el ministro de la Defensa, que en este caso fue Mejía Víctores. Bueno, con respecto a todas estas tácticas que se utilizaron desde el 81 al 83, que fue cuando se dio el golpe de Estado, pues tenía su lógica, ¿no? De asegurarse que la derrota de la URNG, ¿ya? Eh, y en la segunda etapa comenzar ya como a bajar un poco la escalada en alguna medida, eh, ya teniendo seguro que se destruyó la base social de la que se nutría la insurgencia. Esa era la cuestión de los planes, ¿no? Y implementando las políticas de tierra arrasada, quitarle el agua al pez, ¿no? Entonces eran parte de las tácticas de el plan ¿cómo se llama?, de desarrollo nacional. Bueno, entonces pues la URNG pues ya con su integración y ¿cómo se llama? Nutriéndose de los principales grupos insurgentes que estaban en la lucha por la toma del poder, ¿no?
emprendieron también una campaña a nivel internacional para obtener algunos fondos, ¿ya? Y esto es parte de una de esos carteles que se implementaron a nivel internacional. Pero ya a partir de la segunda etapa del 82, pues con toda la cuestión de las masacres, pues la mayoría de la población pues ya se había o refugiado en México, ya, o los sobrevivientes, ¿no? O otros estaban en la CPR o se crearon los famosos, las famosas aldeas modelo, ¿ya? Y que se les denominaron también, pues, los polos de desarrollo, ¿no? En donde, pues, eran estos poblados que estaban coordinados por el ejército, ¿ya? Con el objetivo de controlar a la población y de alejarlos de los grupos insurgentes, ¿no? Entonces, pues esa era otra fase del plan, ¿ya? Entonces, el 17 de agosto del 83, derivado de diversas situaciones de haber implementado los tribunales de foro especial, de una relación bastante tirante con el empresariado, porque durante el gobierno de Ríos Montt se creó el impuesto al valor agregado, el IVA. Y entonces, pues algo que no les gusta a los grupos de poder en Guatemala, principalmente económicos, es pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto pues repercutió en que le retiraran su ayuda y en sí, el IVA sirvió para financiar el conflicto, ¿no? Entonces, pues esa era como esa relación muy dificultosa que tuvo con el empresariado ya en la última fase. Entonces, este grupo, bueno, el nuevo gobierno, pues debía de asegurarse ¿cómo se llama? En asegurar la derrota de los grupos insurgentes, ¿no? Ese era como el principal objetivo. La otra era continuar con el retorno a la institucionalidad, que en alguna medida se había iniciado a principios del 83, pero que la prioridad que tenía Rismond pues era el combatir a los grupos insurgentes. La otra situación es pues tratar de restablecer ¿cómo se llama? La relación con el empresariado, ¿ya? Lo que se implementó, pues, fue un sistema de endeudamiento del país, ¿ya? Evitando que ellos pagaran impuestos, ¿ya? Y también volver a retomar las relaciones diplomáticas, tanto con España, que estaban rotas desde 1981, y también la búsqueda del apoyo de la comunidad europea. ¿Ya? Porque pues habían sanciones por los diversos señalamientos de las violaciones a los derechos humanos que se estaban realizando en el país. Entonces, pues esto tenía repercusiones en el ámbito económico. Y a partir del año de 1980, pues la paridad que siempre se había mantenido desde los años 40 del quetzal frente al dólar se rompe debido a pues a la crisis de la inflación y de que se había la producción interna pues había disminuido, ¿no? Entonces pues esto causó pues daños tanto en la economía como también todo el daño social, ¿no? Entonces tenía diversas repercusiones. Entonces, pues lo primero pues era asegurarse, pues luego de asegurar la derrota de la insurgencia, pues el retorno a la institucionalidad, continuar con la escalada de represión, pero ya en una menor escala, y el surgimiento de nuevos actores políticos, ¿ya? Y dentro de estos actores políticos, pues hubo una rearticulación de algunas centrales sindicales
y principalmente en el caso de la ciudad de Guatemala, pues fue el sindicato de la Coca-Cola, el STEXA. ¿Por qué? Porque pues el sindicato de la Coca-Cola había tenido como una batalla frontal con los propietarios de la franquicia en Guatemala y pues había una desaparición sistemática de los miembros del sindicato de la Coca-Cola. Entonces, producto de las demandas que comenzaron a hacerse a nivel de las denuncias que se comenzaron a hacer tanto en lo interno como a nivel internacional, pues las asociaciones sindicales a nivel mundial paralizaron la Coca-Cola. ¿Ya? En el año 83. Entonces, esto fue un movimiento de solidaridad de la, ¿cómo se llama? De la Unión Sindical Internacional, UITA, por sus siglas, ¿cómo se llama? Por sus siglas. Entonces, esta pues tuvo diversas repercusiones porque habían paros en Estados Unidos, en Canadá, en, ¿cómo se llama? Italia, en Suiza, en América del Sur. O sea, fue como un bloqueo a nivel internacional que se tuvo y entonces pues se firmaron algunos pactos, algún pacto colectivo y también se detuvo en alguna medida pues esas desapariciones que se estaban registrando. Y en el caso pues del movimiento, ¿cómo se llama? A nivel social también, los sectores de mujeres comenzaron a articularse. En el caso de la búsqueda del retorno al sistema electoral, no quiere decir que durante las dictaduras no hayan existido, sí existieron, pero el papel que jugaba el antiguo órgano electoral pues era muy cuestionado porque estaba supeditado pues a los caprichos de los dictadores, ¿no? Y el Congreso de la República intervenía legitimando los fraudes electorales, ¿no? Y los golpes de Estado. Como sucedió en ¿cómo se llama? En el 63, en el 74, el caso también del 70 y, ¿cómo se llama? Del 78. Entonces vemos de que esta situación pues había que crear instituciones que fueran autónomas, ¿ya? Y que tuvieran su propia ley orgánica para pues evitar estas situaciones. Entonces, por eso se creó el Tribunal Supremo Electoral en marzo del 83, ya todavía durante el gobierno ¿cómo se llama este señor? Efraín Ríos Montt, ya se le otorgó su ley orgánica, ya para darle vida autónoma. Luego se creó el registro de ciudadanos, ¿ya? Para que se hiciera cargo de llevar el control de los ciudadanos que estaban aptos para emitir el voto. Y también la ley de organizaciones políticas, que es la ley electoral y de partidos políticos. Y también en ese mismo año, pues también se convocó a elecciones para, ¿cómo se llama? Miembros de una constituyente con el fin de redactar una nueva constitución que sustituyera pues la constitución que había sido bastante cuestionada, la de 1965, ¿no? Entonces pues se crearon estas entidades que posteriormente pasaron a elevarse a nivel constitucional. Entonces, en estas elecciones para los representantes, para constituyentes, una bueno, es como el pecado original, por así decirlo, ¿no? De la Constitución del 85, es de que los que participaron como constituyentes se aseguraron también de tener el camino libre para presentarse como candidatos a diputados en las elecciones de 1985.
¿Ya? Esa es una de las situaciones. Se dividieron los votos de esta manera. Las elecciones se celebraron en 1984, en julio, y participaron pues en los partidos de derecha, ¿ya? Pero algo importante que había todavía acá era de que algunos partidos, como el caso del MLN, ¿no? Que es, y ya vimos cuáles fueron sus orígenes, que aglutinó a todos esos grupos de derecha que participaron de manera activa dentro del derrocamiento de Arbenz, ¿no? Y en el caso de la democracia cristiana, pues es un partido también de derecha, pero que había sufrido cierta transformación en la década del 70 por el tipo de personas que llegaron a formarlo, ¿no? Que comenzaron teniendo pues una vinculación, una visión un poco más abierta, ¿no? Entonces, de la socialdemocracia. Entonces, en la teoría de los partidos políticos, si ustedes llevaron un curso de investigación, eh, una teoría pues define, pues le da sustento a un proyecto, ¿ya? Están esos pensadores, están sus obras, ¿no? Y entonces nosotros siempre nos ascribimos a corrientes de pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque se abrió las puertas también para la participación de la UCN, que también otro partido de derecha, ¿no? Que era propiedad de Jorge Carpio Nicol, que era pues dueño de un periódico que circuló por muchos años que se llamaba periódico Diario El Gráfico. Bueno, hoy en día los partidos políticos que existen, pues desde la teoría política no tienen definida una línea ideológica, sino que la política, muchos dicen, yo no participo en política porque la política es sucia, dicen muchos, ¿no? Pues no, la política no es sucia, lo que sucede son las personas que llegan a ser de los partidos pequeños grupúsculos que buscan pues un beneficio particular, ¿ya? Entonces vemos hoy pues una eclosión de partidos políticos, de diversos partidos, ¿no? Eh, ¿Cuántos fueron los que participaron en esta última elección? Pregunto. Ustedes contabilizan. Son datos que deben como de manejar y principalmente ustedes como estudiantes de derecho. A ver, ¿se recuerdan? Y es dato de esta elección. Y yo la verdad, el dato exacto no lo sé. Buenas noches, licenciada y compañera. Buenas noches. El dato exacto no lo sé, pero yo conté como 16, pero no estoy seguro, la verdad. Muy bien, verifiquen ahí, busquen. Son cuestiones, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque miren, jóvenes, no pueden haber tantas corrientes de pensamiento para tantos partidos. O sea, ¿qué los define? Hoy en día, pues un partido con una trayectoria larga son, ¿qué? Contados. Entonces, participan en una elección y desaparecen. Luego aparecen otros partidos, forman otros partidos para participar en cada elección, ¿no? Pero una consistencia con fundamento ideológico, pues yo lo veo muy ausente. Pues bueno, entonces, de esta manera se repartieron los escaños, algo Y interesante. A ver. disculpe que la interrumpa, licenciada. Estoy viendo una noticia de prensa libre. No es la más actualizada, pero es del 25 de abril de 2023 a las 3 de la tarde con 4 minutos. Decía 30 partidos políticos. Padre Santo, imaginemos. Al final con los que cancelaron fueron menos, pero hicimos, o sea, no me recuerdo si fue en este semestre o el semestre pasado, que un licenciado nos dijo, podemos elegir partido A o partido Z. Y yo dije, bueno, con todos los que tenemos, creo que hasta nos faltarían letras del abecedario, le dije yo. Sí, doble Z, doble A. Bueno, veamos pues. Entonces, algo interesante acá es de que este señor acá, él era Mauricio Quistán y llegó como constituyente por un comité cívico representando a Quetzaltenango. Entonces, por primera vez dentro de la política guatemalteca llega un indígena.
lógicamente, ¿no? Hubieron diversas situaciones de racismo a las que se enfrentó, pero abrió ese largo camino, ¿no? Pues las decisiones, pues ahí ustedes las pueden juzgar. En línea creo que están los diarios de sesión de la constituyente. La constituyente comenzó a funcionar, creo que en septiembre del 84 tomaron posición y entregaron la nueva constitución en mayo del 85, ¿ya? Un poquito antes de la convocatoria a elecciones en el 85, donde ganó Vinicio Cerezo, y pues ya pudieron participar varios de estos constituyentes ya como candidatos a elecciones en el ¿cómo se llama? Para participar ya como legisladores, ¿no? Esto fue bastante criticado por la sociedad civil. A diferencia de la constituyente del 45, en donde pues los que redactaron la constitución del 45, uno de los estatutos que quedó en la constitución, de los artículos de la constitución, prohibía a los constituyentes presentarse en esa elección como candidatos. O sea, donde ganó Arévalo, el Arévalo papá. Ellos pudieron participar hasta en la elección en donde el candidato fue Arbenz y participó también Ídigo Las Fuentes, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea que descansaron un periodo, ¿ya? Entonces esto para evitar que fueran, como dicen los refranes guatemaltecos, ¿no? Juez y parte, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, la proliferación de partidos políticos, ya que comenzaron a participar, la participación de los constituyentes, bueno, algo que debemos de considerar de la Constitución. Pues los constituyentes pues la redactaron entre septiembre del 84 a mayo del 85, y cuando ganó Vinicio Cerezo, la Constitución entró en vigencia cabal el 14 de enero del 85. Y es la que tenemos vigente en la actualidad, ¿ya? Entonces, de retorno al régimen democrático fue del 86 a la actualidad, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué debemos de considerar de algunos aspectos de la Constitución del 85? De que con sus pros y contras, ahí está, que se cumpla, ustedes pueden hacer sus análisis, ¿ya? Entonces, aquí se priorizaba la propiedad privada, o sea, es un derecho, ¿ya?, que debe respetarse. A diferencia de la Constitución del 65, acá promueve un respeto a la vida, a los derechos humanos, y se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿ya? Y por eso se designa a un procurador de los derechos humanos como crear esos contrapesos, ¿ya? Para evitar la concentración del poder, ¿ya? Ese es como ¿cómo se llama? Como el punto clave, ¿no? Y no solo de la PDH, sino que también pues de las cortes, las independencias, toda esa situación. Además, se estableció de que si no había una mayoría abrumadora en la primera vuelta de las elecciones que se celebre, se autoriza la celebración de una segunda vuelta. La libertad de prensa como un derecho tanto de los periodistas, ¿ya?, como también de la sociedad para estar informado y poder cuestionar, ¿no? O sea, y emitir la libre opinión, ¿no? Eso es fundamental. Además, a nivel constitucional se elevó ¿cómo se llama? Todo lo actuado por el TSE, todas las decisiones que el TSE pues tome, pues pues están consideradas en la Constitución, ¿ya? Hoy en día ustedes analicen. La Corte de Constitucionalidad como ese ente fundamental que debe de velar por el cumplimiento de la Constitución y tomar decisiones cuando ésta sea violentada, ¿ya?
ese es el mandato constitucional, ¿no? Y lo vimos en 1993, que vamos a llegar a eso, cuál fue la manera de actuar de esa corte. También a nivel constitucional quedó establecido que personas que hayan participado en algún golpe de Estado o en alterar el poder, ¿cómo se llama?, constitucional, el orden constitucional, no pueden presentarse a elección de un cargo público, ni él ni sus descendientes en primera línea. ¿Ya? O sea, esto fue prácticamente con, ¿cómo se llama? Con dedicatoria, ¿no? A Efraín Ríos Montt, pero ya vimos que sucedió en el año 2003, ¿ya? Y también con la hija, ¿no? Bueno, la cuestión de lo que les decía, que no había desaparecido totalmente la escalada de violencia. En el año 2009 fue entregado pues al juez Pedraza en, ¿cómo se llama?, en España, el denominado diario militar, ¿ya? Me recuerda, vamos a ver quién me escribe acá, Diego, me recuerda por favor al final de la clase. Este diario, ya, pues es una serie de folios en donde se evidencia por parte del ejército violaciones a los derechos humanos, ¿ah?, ejercidas en contra de 183 personas, principalmente estudiantes. Bueno, la universidad es fue una de las más afectadas, y también participan personas que eran consideradas como subversivas, ¿no?, por la inteligencia militar de ese entonces. A también se le conoce como el dossier de la muerte, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Este diario, pues evidencia de que la mayoría de los desaparecidos, porque aproximadamente 12 personas osamentas fueron encontradas. Los demás no se sabe qué fue de ellos, ¿no? En qué fosas están o cuál fue el destino. Solo se evidencia ¿cómo se llama?, el lugar en donde fueron torturados, si al momento de los interrogatorios delataron a alguien, ¿ya? Y ¿cómo se llama?, el lugar de donde fueron capturados, ¿ya? Y pues hay distintas palabras claves. Si, ¿cómo se llama? Si se peló significaba de que la persona había fallecido, ¿no? Y de estos, pues, uno de ellos era el esposo de Ninette Montenegro, y hay varios, pues, ¿cómo se llama?, de los hijos de ellos, que formaron una asociación que se llama Hijos, que en la actualidad pues llevaron a los tribunales, ¿no? Bueno, los juicios, ¿no?, llegaron a tribunales, y todavía están ahí esperando sentencias, ¿no? Esto es en el año 2021, ¿ya? Y todavía en la actualidad sigue esta situación. ¿Qué otra de las cosas? La universidad fue ocupada en septiembre de 1985 por diversas situaciones, por la vinculación de personas hacia los movimientos sociales. También entraron buscando pruebas, decía el ejército, de pues investigaciones, documentaciones, ¿no? Ingresaron a los laboratorios para revisar también los reactivos, si no estaban fabricando bombas, decían, o sea, muchas situaciones, ¿no? Entonces estuvo ocupada por una semana. Hubieron denuncias tanto del rector como del Consejo Superior en esa etapa, ¿ya? Entonces, pues fue bastante, ¿cómo se llama?,
como de una violación a la soberanía, bueno, a la autonomía universitaria, ¿no? Este es el edificio M7, el de la Facultad de Farmacia, ¿ya? Que desde ahí pues se dirigían las operaciones dentro de la universidad, centros de documentación, bibliotecas, hicieron inventarios sobre los libros y los documentos que se llevaron, ¿no? Entonces, en la biblioteca pues hay un documento donde está ese inventario, ¿no? Bueno, y entre el 83 al 89, casi el movimiento estudiantil pues estuvo muy, más que todo, no se daba a conocer quiénes ocupaban las secretarías, fue casi desarticulado hasta el 89, que ya vamos a ver qué sucedió. En los actores políticos, pues bueno, las viudas y también pues madres o familiares de los desaparecidos que andaban en la búsqueda de sus familiares, se encontraban en la morgue, se encontraban en los hospitales, ¿ya? Entonces decidieron hacer un frente común para que las autoridades pues los escucharan, ¿no? Y saber el destino de sus familiares. Entonces formaron el grupo de apoyo mutuo GAM, ¿ya? En este caso la iniciativa fue de Rosario Godoy de Cuevas, que su esposo había sido desaparecido. Y a ella se unió pues después Ninette Montenegro y Héctor Gómez Calito, ¿ya? Ella era la señora de Cuevas, pero a los pocos, en el 85, ella fue también asesinada, ¿ya? Y entonces por eso asumió la dirigencia del GAM después, Ninette Montenegro, ¿no? Y pues este grupo pues tuvo bastante trascendencia, y también dentro de las organizaciones indígenas pues se formó CONAVIGUA, que era la coordinadora de viudas, ¿no? De los que habían sido masacrados, y también surgieron, se hizo un frente para solicitar que no se realizara la captura básicamente de los jóvenes para el servicio militar forzado, ¿no? Y también para coordinarse con respecto a la población desplazada, o sea, desarraigada. Bueno, las elecciones pues se llevaron a cabo en el segundo semestre de 1985, y salió electo Vinicio Cerezo, que pertenecía a la Democracia Cristiana. Entonces, en estas elecciones pues había bastante expectativa de la sociedad civil, porque por primera vez después de 1954 iban a haber elecciones básicamente libres, organizadas por el nuevo Tribunal Supremo Electoral, ¿ya? Y entonces también a nivel internacional el contexto estaba cambiando. ¿Y esto por qué? Por las nuevas formas de las negociaciones, ¿ya? Pues bueno, del comercio. Esto derivado de algunas políticas que comenzaron a implementarse desde la Universidad de Chicago. Bueno, diseñadas, ¿no? Por la Universidad de Chicago, que es una universidad de tendencia más liberal, y pues impulsar las privatizaciones, ¿no? Entonces a este grupo se le conocía como los Chicago Boys, ¿ya? Y que intervinieron en Chile, ¿ya? ¿Y por qué en Chile? Porque Chile fue presentado como el modelo económico a seguir, o sea, privatizar más que todo los bienes del Estado, ¿ya? Entonces, estas políticas fueron reforzadas luego regreso acá, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? ¿Y qué propone este tipo de políticas? Pues propone la no intervención del Estado,
o el Estado estar presente pero de manera mínima, ¿ya? Y vender la panacea de las privatizaciones. ¿Y de qué privatizaciones? Pues de los bienes que hasta el momento tenía el Estado, ¿ya? Entonces, aquí se abrió ese camino a partir de los años 80 y para esto los países que estuvieran en conflicto pues eran ¿cómo se llama? Tenían un costo social, tenían un costo económico y se convertían en un obstáculo para implementar estas políticas. Por lo tanto, había que pacificar, ¿ya? Y entonces, en el año 84 se dio inicio a el proceso, a lo que conocimos posteriormente como el proceso de paz, ¿ya? ¿Y por qué digo esto, jóvenes? Porque todos tenemos en la cabeza y nos metieron en la cabeza de que fue durante el gobierno de Álvaro Arzú en que se hizo todo, y eso no es así. Fue un largo recorrido que tuvo que llevar esos procesos a nivel Centroamérica, ¿ya? Para finalmente llegar a la mesa de negociaciones, ¿ya? Entonces, ya había todo un recorrido bastante fuerte. Entonces, a este grupo que se reunió por primera vez en 1984, se le denominó el grupo de Contadora. ¿Y qué es Contadora? Pues Contadora es una isla que está sobre las costas venezolana, ¿ya? Entre Panamá y Venezuela. Y entonces, ¿quiénes formaban ese grupo? Estaba México, Colombia, luego se integró también Noruega, ¿ya? Entonces, Estados Unidos después, Canadá, ¿ya? Que fomentaban esas reuniones, ¿no? Por primera vez, sentar en una mesa de diálogo a los protagonistas, ¿no? De los conflictos, ¿ya? Esa era una primera etapa. Entonces, solamente fue electo Vinicio Cerezo. Una de las primeras cosas que hizo fue visitar Estados Unidos y tener un acercamiento con el grupo de Contadora. Ese grupo de Contadora posteriormente, ya a finales de los 80, se transformó y se convirtió en el grupo de países que apoyaba el proceso de paz. En el caso de Guatemala, así sucedió, ¿ya? Y creo que lo mismo sucedió en Nicaragua y en El Salvador, que es el caso que he estudiado un poquito más, ¿ya? Entonces, por eso, de este gobierno, pues en el plan estaba democratizar, abrir el camino para el proceso de paz, o sea, de la salida negociada del conflicto, y pues la aplicación de esas políticas de reajuste estructural, empezar con ese camino, ¿no? Del consenso de Washington. Bueno, vamos a lo interno. En el caso del ejército, recordémonos que desde el 54, pues el ejército había tomado el control del Estado. Entonces, al momento en que Cerezo presenta su plan de gobierno y que lo quiere implementar, uno de los primeros obstáculos fue la oposición del ejército. Tanto así que en el año 88, todavía me recuerdo, que surgió un grupo de militares que se llamaban militares de la montaña, que estaban en contra del proceso de paz. Para que veamos hasta qué punto llegó. Otra de las cosas es de que las diversas acciones que el ejército tomaba no eran cuestionadas. En cambio, acá, cargos públicos, pues ya fueron otorgados a civiles y no a militares. Entonces fue uno de los primeros encontronazos. Luego también de que la Iglesia Católica pues también es llamada a formar parte de ese frente para tener los primeros contactos con la guerrilla. La represión pues no se detuvo, sí bajó de escalada, pero se mantuvo. ¿Ya? Además, otro de los planes con los que fracasó y algo que les dije hace rato, ¿no? Algo que no le gusta a los grupos económicos hegemónicos es pagar impuestos.
y para que Vinicio echara a andar su plan de gobierno, y ¿cómo se llama? Todos los proyectos que tenía, pues debía de buscar los fondos, ¿no? Y uno de los fondos era pues la recaudación de impuestos. Entonces el CACIF no quería, y no se dio. Tanto así que se registró en el 86, a inicios del 87 creo que fue, uno de los intentos de golpe de Estado más fuertes, ¿ya? Propiciado por el empresariado y respaldado por el ejército. Tanta fue la situación que tuvieron que sentarse a negociar ¿cómo se llama? En la finca Santo Tomás, y como mediador estuvo el arzobispo, ¿ya? Entonces, pues a nivel internacional iba a tener muchas repercusiones por las sanciones económicas, ya que iba a tener, ¿no? Entonces, pues no se llevó a cabo, no se ejecutó al final el golpe de Estado, pero sí, ¿cómo se llama? Significó un recorte total ¿cómo se llama? Al plan de gobierno de Vinicio, y el endeudamiento del país, porque los fondos se obtuvieron mediante el endeudamiento, el aumento de la deuda eterna, ¿no? Entonces, también los sectores sociales pues tenían, pues estaban retornando a sus demandas. En este caso fue el magisterio, ¿ya? En donde aparte de mejoras salariales, pues también buscaba una reforma educativa, ya la de los años 80. Entonces esto hizo, pues, se paralizó la educación en todos los niveles en el año 87, ya casi por 3 meses, hasta que tuvieron que ceder a las demandas del magisterio. Entonces había pues ¿cómo se llama? Una situación muy tirante, tanto con el empresariado como también con la sociedad. En el proceso, ¿no? Que los acercamientos empezaron en el 84, pues aquí en el 86, ya producto de esas primeras negociaciones, se convocó a los presidentes de Centroamérica en Esquipulas, y pues acá ya estos mandatarios acordaron de que iban a buscar ya esa salida negociada al proceso, ¿cómo se llama? Al conflicto en El Salvador y en Nicaragua. Entonces, esto llevó nuevamente a que se reunieran en Esquipulas en el 87, a eso se le denominaron los acuerdos de Esquipulas II. Creo que Vinicio todavía sigue con una, ¿cómo se llama? Una organización ya sobre esta cuestión de Esquipulas, pero eso ya es como su proyecto personal, pero aquí sí era a nivel Estado. ¿Cómo repercutió en Guatemala? Pues se formó ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Reconciliación, ¿ya? Esta comisión estuvo por el Estado, fue designado el vicepresidente por la Iglesia Católica, pues participó el ya después cardenal Rodolfo Quesada. En ese momento era el arzobispo de la diócesis de Zacapa, y también por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que participó, que fue creada en los 80, participó su coordinador, que en este caso ya era el padre Juan José Gerardi, ¿ya? Entonces ellos tuvieron un rol bastante activo, y también hubo una representante por la sociedad civil, ¿ya? Entonces, por primera vez, pues se dieron esos acercamientos ya con la URNG, y pues comenzaron a buscarse espacios tanto en México, en España, en Noruega, para las reuniones, ¿no? Buscaban como lugares neutrales, ya, para evitar algunos atentados, ¿no? Por ambas partes. Y este proceso pues tuvo sus avances,
estuvo sus estancamientos, hubieron retrocesos, ¿ya? Pero se abrieron esas puertas, ¿no? A partir en el 87 fueron las primeras, los primeros acercamientos, para el 89 ya a nivel formal iniciar ese largo recorrido. La Comisión Nacional ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Reconciliación estuvo integrada, se mantuvo hasta el año 95. A finales del 95 fue desarticulada y se formó la famosa COPAZ, la Comisión Nacional de la Paz, ¿ya? Que fue la que finalmente firmó los acuerdos de paz, ¿ya? El acuerdo de paz firme y duradera, ¿ya? En el año 96, ¿ya? Entonces, para ir como hilando estas situaciones. En el 88, en medio de esta situación, se registró la masacre del Aguacate. Tanto el Estado señalaba a la guerrilla señalaba al Estado, pero al final esto fue en Chimaltenango y se comprobó de que había sido en efecto pues la guerrilla la que había masacrado a un grupo de campesinos en el área de Chimaltenango. Esta era la Comisión Nacional de Reconciliación para el 89, perdón, ¿ya? Y fue la que se desarticuló ya en el 95, ¿ya? Con respecto a el movimiento estudiantil, pues dentro de la universidad, en el 89, un buen grupo de estudiantes de diversas facultades tomó la decisión mediante asambleas de rearticular nuevamente a la EU, ¿ya? Pero entre los meses de septiembre y agosto, los candidatos a ocupar las distintas secretarías fueron desaparecidos, ¿ya? Fueron ejecutados. Y por eso es de que comenzó tanto en los 70s como en los 80s, por eso estuvo el uso de la capucha, ¿ya? Ese era el sentido del uso de la capucha, porque aquí sí era muy justificado por los riesgos que implicaba pertenecer al movimiento estudiantil, ¿ya? En la actualidad, pues ya es otra situación. Entonces, pues esta fue la última desaparición sistemática de parte del Estado en contra del movimiento estudiantil y casi la desarticulación. No quiere decir que posteriormente no hayan habido, sí hubieron, pero ya no fue de una forma bastante recurrente como fue en estos 2 meses, ¿no? Y desde los años 70, en el 78, a esta parte de la universidad, a esta plaza se le conoce como la Plaza a los Mártires, ¿ya? Y este es el monumento a los mártires, ¿ya? En el año 2020 le fue integrada esta otra parte, ¿ya? En donde están grabados los nombres de tanto estudiantes como también docentes y trabajadores de la universidad que desaparecieron durante el conflicto, ¿ya? O que fueron muertos durante el conflicto armado, ¿no? Entonces, cuando se conformó la comisión para el esclarecimiento histórico, que redactó el informe Guatemala Memorias del Silencio en el año 95, se decidió de que la universidad debía de hacer su propio informe también, ya que fue integrado al informe grande. Entonces, y así se hizo, participó una comisión que a nivel universidad que lo hizo, y el informe generó, bueno, fueron 2 informes los que se imprimieron, ¿no? Uno que se entregó a la comisión, ¿ya? Y que esos insumos pues están en Nueva York. Y el otro que se entregó a las autoridades de la universidad, ¿ya? En ese tiempo, el rector era el que fue vicepresidente de Jimmy Morales. ¿Se recuerdan cómo se llama? Jafet Cabrera. Ya. Fue entregado el informe
hace un tiempo se comenzaron a preguntar qué había pasado con ese informe, pues sencillamente no aparece, ¿ya? Y el otro que que sí está, pero está en Nueva York, pero está bajo reserva, no se puede consultar. Muchas cosas están bajo reserva todavía, ¿ya? Entonces no se puede consultar. La intención era de que mediante ese informe se pudiera tener insumos para que se conociera como parte de la historia de la universidad, ¿no? De la historia reciente de la universidad, y que se incluyera dentro de los cursos de social humanística que se imparten en todas las unidades académicas de la universidad. Esa era la intención. Entonces, pues ahí está la situación. Otra de los, ¿cómo se llama? Más temidos dentro de, en los años 80, vehículos, ¿ya? Que señala, esa era esta panel blanca, ¿ya? La famosa el panel blanca, ¿ya? Esta es tristemente recordada. ¿Por qué? Porque quienes ocupaban la panel blanca pues eran miembros de la policía militar, porque la policía estuvo militarizada durante la etapa del conflicto, ¿ya? Entonces, diversas investigaciones arrojan, este es el día que capturaron a esa panel blanca, ¿ya? Y pues fueron unos policías que capturaron a los miembros de esta camioneta, ¿ya? Pero que no sabían de que funcionaba como un cuerpo paralelo, ¿no? Entonces, ya luego de investigaciones se dieron a la tarea hallaron de que uno de los que era encargado de esa panel blanca era este señor, Baudilio Ichos, ¿ya? Que creo que en la legislatura del 94, después de que se depuró el Congreso, él entró al Congreso y de ahí se mantuvo hasta el año 2019. Incluso pues fue señalado por algunos casos de corrupción, ¿ya? Y pues murió, si no estoy mal, en el 2021 por la epidemia de COVID, ¿va? Entonces, pero lo interesante es de que capturaron a los integrantes de esta panel blanca, la llevaron al ministerio, hoy Ministerio de Gobernación, y del Ministerio de Gobernación fue un grupo a sacar a esta camioneta, ¿ya? Porque acá habían evidencias de las violaciones a los derechos humanos. Y la fueron a sacar, luego la volvieron a encontrar, pero ya estaba totalmente limpia, ¿no? Entonces se perdieron esas evidencias. Bueno, a nivel internacional, en el 89, pues bueno, una breve síntesis. En los años 60, en plena Guerra Fría, se construyó este muro que dividió a Alemania. En la Alemania del Este, o sea, la Alemania de tinte comunista, y la Alemania occidental, que era la Alemania capitalista, ¿ya? Entonces, durante esa temporalidad, primero empezó como un alambrado, y después construyeron ese muro, ¿ya? Entonces, pues hubieron muchas muertes de personas que quisieron cruzarse el muro, ¿ya? Porque estaba vigilado de ambos lados. Y pues así se mantuvo hasta 1989, que ya después de tantas situaciones, ¿no? Entonces la misma población de ambos lados de la Alemania votaron el muro, ¿ya? Entonces se concretó el 9 de noviembre, donde fue derribado en su totalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba simbólicamente esto? De que el paradigma socialista, ¿ya? Pues comenzaba a derrumbarse, ¿ya? Y que llegaba a su fin también la Guerra Fría, simbólicamente, ¿ya? Y que esto llegó mucho más alto en el año el 91, cuando se desintegró la Unión Soviética. ¿Esto cómo repercute a nivel internacional? A que haya cambios en el mapa político, ¿ya? Y que se impulse más los procesos de pacificación para pues terminar con los conflictos, ¿ya? Entonces, esta es una de las repercusiones. Volviendo nuevamente a Guatemala, en el año
en el 11 de septiembre del 2000, perdón, de 1990, casi ya en la etapa final del gobierno de Cerezo, fue asesinada la antropóloga Mirna Mack, ella, ¿ya? ¿Por qué? Porque de manera científica comenzó a evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo? Como era antropóloga forense, inició con el trabajo de la exhumación de las fosas clandestinas que evidenciaban los horrores de la guerra. Entonces, en plena etapa de conflicto, ¿ya? Ella comenzó a trabajar mediante una asociación para el avance de las ciencias sociales, que es Avanzo, ¿no? Entonces, y de esto sí hubo una sentencia en pleno contexto de conflicto todavía. Porque el policía a quien le fue asignado el caso reportó de que era un crimen político, ¿ya? Aunque los periódicos, pues primero se hipotetizó que era un crimen pasional. No. Entonces, a los días que en la ficha el policía hace su trabajo, ¿ya? O sea, dentro de las instituciones también hay buenos elementos, ¿no? Entonces, también el policía fue desaparecido, fue asesinado. Y entonces, pues empezó una larga lucha, en este caso de la hermana, Helen, para, primero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sacar el caso de Guatemala y luego obligar al Estado de Guatemala para que lo juzgara dentro de sus tribunales, ¿ya? Y de esa manera se obtuvo una investigación, ¿ya? Y una sentencia. Y todo apuntó a el archivo que era un cuerpo de paralelo que funcionaba desde la Casa Presidencial, ¿no? Desde el Palacio Nacional. Entonces, ¿quién fue el sentenciado? El autor material, un especialista del ejército que se llamaba Noel de Jesús Beteta. Del momento no sé si todavía está preso, ¿no? Pues bueno, entonces, en el caso de Helen Mack, pues todavía continúa pues trabajando con la fundación, en este caso, que se llama ahora Mirna Mack, ¿no? Y ella pues era la hija Lucrecia, que falleció hace poco, ¿no? Bueno, y con respecto a la cuestión de también todavía de masacres, en diciembre del 90, el ejército quiso establecerse en Santiago Atitlán, ¿ya? Y fue rechazado por la población. Entonces fueron repelidos y masacradas 11 personas. Entonces, el alcalde indígena de Atitlán, haciendo uso del derecho consuetudinario, mediante asamblea decidieron expulsar al ejército de Santiago Atitlán. Entonces, pues esto también nos da una, ¿cómo se llama? Una dimensión ya de cómo se estaba organizando ya el movimiento maya, de ya una cuestión política, ¿no? Entonces, hubo repercusiones también y condenas a nivel internacional sobre esta situación. Con la cuestión de la venta de los bienes del Estado y de los casos de corrupción de estos, en 1989, de una manera anómala, se determinó por parte del Estado, del Ejecutivo, vender la aviación nacional, ¿ya? La empresa de aviación nacional, Aviateca, ¿ya? Fue vendido al grupo TACA, ¿ya? Que pues los precios que pagaron por la aviación nacional pues no fueron los adecuados, ¿no? Y aquí se abrió el camino para lo que posteriormente hizo, ¿cómo se llama este señor? Álvaro Arzú, ¿ya? Cuando vendió casi la mayoría de los bienes del Estado, ¿ya? Entonces, a nivel internacional, casi de la misma manera que había sucedido con el muro de Berlín en 1991, se desintegró la Unión Soviética,
después de haber implementado una serie de, ¿cómo se llama?, de medidas para tratar de paliar la crisis económica que afectaba a la Unión Soviética, ¿ya? Y a este tipo de medidas se le denominó la perestroika, ¿ya? Pero pues ya la situación, pues no había marcha atrás, ¿ya? Entonces el último presidente de la Unión Soviética pues fue Mikhail Gorbachev, ¿ya? Y pues con esto pues se derrumbaba, ¿no? Ese paradigma ideológico socialista, ¿no? Entonces, y uno de los apoyos también que había mantenido durante varios años Cuba, ¿ya? Y entonces, pues, esto obliga a el retorno a las negociaciones, ¿no? Porque, como les decía, el proceso de paz en Centroamérica, pues, y en especial el de Guatemala, tuvo sus diversos estancamientos, reanudaciones, retrocesos, ¿no? Entonces, pues, bueno. El 14 de enero del 91, pues, entregaba el poder este señor Vinicio Cerezo, ¿ya? Y entonces aquí vuelvo a lo que les decía, ¿no? De que los partidos políticos comenzaron a proliferar y es algo característico del retorno a la democracia, ¿no? Y se formaron esos partidos que son para una elección, ¿no? Y que dependían mucho de una campaña publicitaria, ¿no? Más que todo como producto de mercadotecnia. En este caso fue el Movimiento de Acción Solidaria Más, ¿ya? Que impulsó la candidatura de Jorge Serrano Elías, que ya tenía como un recorrido, ¿no? Primero había sido funcionario del gobierno de Mejía Víctores. También hay que destacar de que él era miembro de esa iglesia, el Shaddai, ¿no? Esa iglesia de élite, ¿no? De esos de los evangelios de la prosperidad, ¿ya? Y pues bueno, entonces como este partido político pues no tenía mayor trayectoria y también en estas elecciones ya había participado como candidato a la presidencia Álvaro Arzú con el partido PAN, y que del 85 al 90 había sido el alcalde de la ciudad, ¿ya? Entonces, para que veamos desde cuándo andan metidos dentro de la cuestión del gobierno, el PAN, y dentro del gobierno municipal, ¿no? Y luego ya usar a la municipalidad como un trampolín para llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, pues bueno, la segunda elección civil que se hace, ¿ya? Pues no contaba con una base social bastante fuerte, ni tampoco con representaciones suficientes dentro del Congreso de la República, ¿ya? Algo pues que sí hay que tomar a consideración es de que nuevamente se reactivó el proceso de paz que había quedado interrumpido en el 90, ¿ya? Y que también el movimiento maya se tomó un mayor impulso, ¿ya? Y las discusiones que se comenzaron a tener a su interior, pues fueron discusiones bastante políticas, ¿no? Y también la autodeterminación de identificarse como mayas, ¿no? Entonces, y que queda a la disposición también de que cada grupo también se autodetermine, ¿no? Aparte de esto, también el año 1992, pues era un año bastante significativo. Primero porque se cumplían los 500 años del mal llamado descubrimiento de América, que ya hemos analizado, ¿no? Otra de las cosas es de que se propuso la candidatura de Rigoberta Menchú para el Premio Nobel de la Paz, ¿ya?
Y pues los Nobel se le otorgan a personas que contribuyan desde sus especialidades, desde sus espacios a la ciencia, ¿ya? Hay en medicina, ¿no? Hay en física, también en literatura y en este caso el Nobel de la Paz, ¿ya? Y entonces en el año 92 pues le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Hubieron reacciones de parte de los grupos conservadores en Guatemala que trataron de imponer, quisieron imponer a su propia candidata para recibir ese premio, pero resulta pues de que al Comité Nobel no lo podían coaccionar, ¿no? Y por eso fue de que se le fue otorgado en diciembre del 92, ¿ya? Y fue declarado también por las Naciones Unidas ese año como el año de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Por parte de las Naciones Unidas. Entonces, pues esto pues daba una mayor presencia al movimiento maya y también benefició el retorno también a la mesa de negociaciones para impulsar ¿cómo se llama? La salida negociada al conflicto. Yo lo dejo acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna contribución, ¿ya? Comentario, antes de entrar a analizar el serranazo. ¿Sí, Selene? ¿Quién fue la candidata propuesta por el gobierno? Tengo duda. No recuerdo ahora, pero es la creadora ¿cómo se llama? De la Lotería Santa Lucía. No recuerdo cómo se llama, pero es alguien de élite. No sé, gracias. De prosiegos y sordos, ¿ya? O sea, sí hizo una gran contribución, pero no, ¿cómo se llama? No, el Nobel pues no lo pudieron coaccionar. Porque iba muy bien, ¿cómo se llama? La propuesta iba muy bien sostenida, ¿no? Y hubieron varios candidatos al Nobel de la Paz en ese año. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí está. Muchas gracias, Alexander. Elisa Molina de Estal. No, Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues, nos vemos el próximo día. Yo a Trone relampagué, le damos jaque mate al curso ese día. Gracias, licenciada. Muy bien. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, muy amable. Muy Diego bien. Zamora dice que tiene una duda, A licenciado. ver, Diego, abra su micrófono. Dijo Bueno, que ahorita le iba a hacer la consulta, licenciada, solo está conectando su teléfono para hablar. Muy bien. muchas gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches, Alexander. Ahora los demás ya nos podemos ir desconectando. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, que descansen. Señor gato, lo quiero ver. No están aquí. Es que son dos, pero andan jugando por ahí. ¿Te gustan los gatos, nena? Sí, ¿Tienes gato? no, yo no. Feliz noche, ¿Cierto, mami? licenciado. Buenas noches. Dile a tu mami que querés un gato. Aquí viene, nena. Vení. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vení. Ahí está, nena. Aquí está el gato. ¿Cómo se llama el gato? Se llama Trotsky. Qué lindo el gato. Ahí está el gato. ¿Y Trotsky? Porque me gusta el filósofo León Trotsky.
Tiene nombre de filósofo. Ahorita le voy a poner la estrella o si no una manita. Una manita de gato así. No, así. ¿Así? Bueno, Vale, buenas noches, licenciada. Buenas Le noches, digo. licenciada, que descansen. Aquí. feliz noches. pongámosle. Adiós, Lo adiós, pongamos nena. aquí. Sí, Diego. Le comento, mi pregunta es sobre lo que le había escrito, de que es sobre ¿Sobre qué? la segunda parcial. Usted fue el que escribió. Ajá, el mismo. ¿Y usted no entra a clase, Diego? Eh, Más o menos, algunos, Más sí, es o que puedo, sí, menos. es que las clases que empecé primero no muy puedo a veces, pero en estas clases sí. Pero Pero mire, sobre la pregunta, sí. le envié un correo sobre si podría hacer la revisión nuevamente, tal vez no cambie nada, nada, pero por si acaso, por si me puede hacer la revisión del segundo examen parcial. ¿Usted quiere revisión o tiene duda de la nota? ¿Sí sabe cuánto sacó? Sí, sí. La cuestión es que necesitaría la revisión. Pues por segundo caso, le comento, es que le había enviado un correo hace 11 días. Sí, Y pero como usted no había tenía que visto... hablarme, sí, pero usted tiene que hablarme aquí, porque yo todo lo resuelvo aquí, por correo no puedo hacer las revisiones, tiene que ser aquí. Y mire, déjeme ver. ¿Y de qué duda tiene usted? Esta sección G. G de gato. ¿Cómo aparece usted en el Classroom? Como Diego Zamora, con Z. No le aparece su número de carnet ni nada. Ah, bien, si quieres se lo doy. No creo que le parezca, pero si quieres se lo doy. Espéreme, voy a buscar primero acá. Diego Samuel Zamora Loaiza. Así es, el mismo. Usted tiene 21 puntos. ¿Cuál es la Ajá. duda? No, más que todo era la revisión, por si Por si tal vez qué, no cambia, por mire si que aquí cambia. mire pues, aquí la máquina es la que califica. La primera la tiene buena, la segunda la tiene buena, vamos a ver. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 buenas, tiene una mala. 2, 3, 4. sí, es que lo que pasa es que como está en la política que uno podía exigir revisión, bueno, pues, yo solo Sí, yo sé. por hilo. Sí, ¿y cuánto tiene de zona? Y Ajá. aquí no hay, mire, Diego, vamos a ver Ujú. quién más. Los que están conectados como Charlie y los demás, ¿tienen alguna duda aquí o algo? Porque no puedo dar la revisión si todos están conectados. Se me hacen favor si se desconectan.